En la entrevista de hoy viernes, aquí en BTV Noticias, vamos a recibir a Lucía Echeverri, ministra de Transporte. Un placer. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Hablábamos un poco en la previa, un ministerio casi inabarcable, ¿no? Porque tiene tantas direcciones, tiene tantas vertientes que es difícil, o sea, obviamente uno debe confiar mucho en el equipo. Pero el transporte en sus distintas modalidades, transporte de carga, transporte carretero, estado de las rutas, el transporte aéreo, transporte fluvial, la movilidad, el ferrocarril, las obras públicas, o sea, reparado la carretera, es como que no terminas nunca de abarcarlo. Realmente es un ministerio en términos de sus competencias muy amplio, muy abarcativo, pero también eso te da un enorme desafío de poder efectivamente gestionar bien y que toda la capacidad del ministerio esté puesta efectivamente en las cuestiones que resuelvan aspectos de la vida cotidiana de la gente, ¿no? En todas sus áreas. Las posibilidades de abarcar todo lo que es la infraestructura vial, vos sabés que eso es trabajo, eso es producción, eso es la economía del país moviéndose, pero también es la circulación de la gente, que la gurizada pueda ir a estudiar, que la gente pueda conectarse de un departamento a otro, pueda resolver aspectos de la vida cotidiana. La incorporación del ferrocarril es una infraestructura maravillosa que por suerte nuevamente la tenemos circulando y con una perspectiva de crecimiento muy importante, y eso significa generación de trabajo para nuestra gente, eso implica crecimiento de la economía, que es parte del gran desafío que ha marcado el presidente Orsi, ¿no? Desde el punto de vista presupuestal, ¿sentís, después de ya más de 100 días de haber asumido el cargo, que quedaron con las manos atadas por el tema de lo que tanto se discutió acerca de las obras comprometidas, el espacio fiscal, todo? ¿Quedaron con las manos atadas? No, con las manos atadas no. Por supuesto que con un escenario complejo, en el que hay que trabajar muchísimo, hay que dedicarle muchísimas horas a la gestión, mucho trabajo en equipo, no solamente a la interna del ministerio, las áreas que tiene, con un equipo realmente comprometido, vocacional y que está poniendo lo mejor de sí. El conjunto de funcionarios que tiene el ministerio es muy bueno también, pero además también un trabajo muy articulado, de muchísimo diálogo con el resto del gabinete, particularmente con el Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente, pero también con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Defensa. Tenemos vasos comunicantes muy importantes, ahí todo lo que son pasos de frontera, lo que tiene que ver con el desarrollo, lo que tiene que ver con el transporte de carga, en particular con industria, todo lo que tiene que ver con un área muy importante para el país, que es la logística, y ahí dos servicios muy importantes con los que se vincula el ministerio, que es la Administración Nacional de Puertos y AFE. Y eso implica realmente una oportunidad de generar, en este marco de complejidad en el que asumimos el gobierno, oportunidades muy importantes que estamos tratando de tomar decisiones para que efectivamente se concreten. El pasado periodo de gobierno avanzó en cuanto a la reparación de rutas, creo que eso es indiscutible, innegable, no hay nadie que lo pueda discutir. Después podamos discutir si quedó para pagar en este periodo o no. Ellos dicen que en realidad es menos de lo que había quedado comprometido antes. Se terminó de concretar lo del ferrocarril central. ¿Qué obra emblemática ustedes con el equipo están pensando para este periodo de gobierno? Bueno, a ver, el tema es eso, ¿no? Si concentramos todo en una obra o en un tipo de obra, en una tipología específica, lo que seguramente pase es que estés relegando otros aspectos que son muy importantes. Hoy nosotros estamos recorriendo el país, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy tuvimos la oportunidad, o ayer en Flores, en Durazno, hoy en Florida. Eso te permite interactuar con los gobiernos departamentales, con los legisladores de todos los partidos, pero también con empresas o sectores de la economía muy importantes en la región. Hoy estuvimos conversando bastante con la Sociedad de Productores de Leche de Florida y nos hacían planteos de una racionalidad, de un sentido común vinculado a la doble vía de la Ruta 5, que realmente nos parecía de orden poder atenderlo. Claro, una obra que en su momento no los escuchó, hoy hay que salir a ver cómo lo resolvemos, porque les afecta sobre todo a la lechería aspectos de competitividad. Nos planteaban que ahora, para poder pasar de un campo a otro, donde tienen su establecimiento, pequeños productores familiares tienen que recorrer 14 kilómetros adicionales. Eso es combustible, es tiempo, por gasto, la obra que se está realizando. Por la obra que se realizó sin haber considerado sus necesidades
necesidades o sin haberlos escuchado. En una obra que además se planteó, hace 4 años que está en obra, ¿verdad? La Ruta 5, la doble vía, que además coincide con el mismo trazado que el ferrocarril, cuando uno podría pensar hay que aprovechar otro, y cuyo argumento documentado en el Ministerio es que se hacía la doble vía porque el ferrocarril iba a demorar, porque podía tener problemas, etcétera, etcétera. Bueno, hoy lo que tenemos es un ferrocarril que está trasladando el 100% de la producción de celulosa hacia el puerto. Sin embargo, la ruta en 4 años todavía no se ha terminado y tiene problemas importantes. ¿Qué te quiero decir? Con esto, acá hay que poner nuevamente, que es lo que estamos haciendo con el equipo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a planificar y a tomar las decisiones estratégicas de dónde corresponde la inversión. Hablando de decisiones estratégicas, yo sé que a veces los medios, los periodistas, somos un poco ansiosos. Está bien. Queremos el titular. Nosotros también. La verdad que el asunto de la movilidad para la gente hoy se ha transformado en un tema esencial. Esencial. ¿Por qué es tan difícil la decisión de qué hacer? ¿Por qué en otros países se puede hacer, uno siente más rápido? Yo estaba repasando, Chile inaugura líneas de metro, la comunicación, bueno, vía férrea en España, ni que hablar, lo que ha avanzado. Corea del Norte inauguró, no sé si lo viste, un mini tranvía por una ciudad que habían hecho turística. ¿Por qué acá nos cuesta tanto dar esos pasos de grandes obras de infraestructura? No, yo creo que, por supuesto, hay países del primer mundo desarrollados que tienen otros márgenes de recursos. Yo creo que acá estamos en un momento de consenso de todos los actores que participan y que tienen decisiones concretas para tomar en el área de la movilidad. Primero, nosotros estamos volviendo a colocar al Ministerio en su responsabilidad como generador de política pública y regulador del transporte, que había quedado muy soslayado en el periodo pasado. Y además de eso, enfocándonos en una política general en términos del transporte, tanto de carga de pasajeros, pero con una prioridad porque la realidad te la marca que es en el área metropolitana. El 60% de la población radica en el área metropolitana, Montevideo, Canelones, pero también San José. El último censo nos dio que en la zona de Ciudad del Plata están en el entorno de las 38.000 personas habitantes. El área metropolitana, por ejemplo, ¿y no tendría que incluir Maldonado también, que tiene 200.000 personas? Por supuesto. Yo vengo todos los días a Maldonado. No, es posible. Todos los días. No hay hora en que los ómnibus no vengan así de gente. Sí, totalmente, pero la mirada, por eso, la mirada en términos de política pública va a generar cambios en distinta magnitud, distinto alcance para todo el país, pero particularmente en el área metropolitana hay un problema real de que cada vez se pierde pasajeros. A fines de la década del 90 los datos más que se tiene dicen que se vendían en el entorno de los 70 millones de boletos. En el 2023 apenas se llegó a 42, se viene perdiendo, se está 15% por debajo de la pospandemia. Y eso implica pérdida de ingresos. Entonces, hoy hay un consenso de las empresas de transporte, de los trabajadores, de los gobiernos departamentales, de que es necesario cambiar. Y lo reclaman los usuarios. Entonces, ese consenso nos permite tener hoy claras muestras de que vamos a tomar decisiones. Para eso estamos trabajando, de los cambios que se necesitan. Ahora, no son cambios solamente de la tecnología o del tipo de obra, son cambios en una mirada de sistema. ¿Esto qué implica? Hay que ¿Por qué? Porque tú tenés algunas responsabilidades del transporte urbano que son de los gobiernos departamentales, otras que son del Ministerio de Transporte. Bueno, ahí hay que poner en la mesa cuáles son esas competencias y cómo hacemos para ser mucho más eficientes en la toma de decisiones. Tenemos que pensar en el financiamiento, por esto que te decía yo de que se pierde ingresos y están las empresas dimensionadas para una estructura que ha cambiado. Hay que cambiar la forma de financiamiento para garantizar la sustentabilidad, una buena distribución. Y hay que partir de la base de cambios que se han hecho en los últimos 20 años que han sido muy importantes. La tarjeta STM ha permitido a los usuarios y a las usuarias del transporte no quedar solamente cautivos de una empresa, porque con esa tarjeta se va a una caja conciliadora y después se distribuye, y eso ha permitido mejorar, pero falta y falta mucho. Ahora, el tiempo de viaje de la gente es cada vez más. Eso te iba a preguntar, es imposible, porque, y esto no lo digo de verdad desde la crítica, sino, insisto, desde ser usuario, desde ser usuario. Sí, sí. Si vos me decís, mira, la verdad, entre Maldonado o
pongamos el Pinar, y Montevideo, en el auto tardo 50 minutos, y en el ómnibus tardo 34, la verdad, no sé si me voy a... Porque hoy por hoy se pone eso, cerca de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Y a diferencia pones un tren de gran velocidad, algo que te lleve en 20 minutos, media hora al centro de Montevideo, que no sería una locura porque estás a 30 kilómetros. Ahí sí yo creo que hay mucha gente que dice, che, la verdad voy en el auto hasta el Pinar, dejo el auto en el Pinar y vuelvo. ¿Es imposible pensar en algo así en el Uruguay? No, se está pensando y se está trabajando en eso. Hoy ya hay varias consultorías técnicas porque lo que está identificado cuáles son los ejes troncales principales. Lo que tú mencionabas, San Atasio, Avenida Italia, ¿verdad? 18 de julio, 8 de octubre, Camino Maldonado, la Ruta 8, todo el eje de Ruta 5. O sea, ¿no está acabada la posibilidad de que sea un medio de transporte más rápido que el ómnibus? No está acabado ninguna posibilidad, porque las decisiones de cuál va a ser la tecnología, sea un tranvía, sean los ómnibus eléctricos, ¿no? los BRT que son articulables, a veces de 2 módulos, de 3, con varias puertas, todos suben a la vez, se valida el boleto antes, eso también está en estudio. Pero el punto aquí hay que ver cuáles son, en estos ejes troncales, cuáles son los aspectos más críticos o los nudos críticos en donde hay que resolver buena parte de la congestión que implica los tiempos. Y eso es una definición que para tomarla se necesitan todos los estudios técnicos que se están realizando, en donde participan muchísimos técnicos de los gobiernos departamentales y consultorías que hemos podido contratar a partir de una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. Por ahí es donde queremos ir a resolver estos temas. Pero eso implica tener buena calidad de transporte, seguridad y confianza. Acá la idea no es generar una campaña contra el vehículo particular. Lo que hay que hacer es mejorar la oferta de transporte público para recuperar la confianza de la gente. Es que si yo vengo más rápido en transporte público, vengo en transporte público. Eso no hay duda. El tema es que, insisto, que el cambio tiene que ser notorio. Te hago 2 cortitas, muy cortitas porque estamos pasados de tiempo. Una de las cosas que se había dicho antes de la de Grupo Ferrocarril Central es, cuando esté la vía, la verdad, va a ser automático. Van a haber empresas de transporte que van a decir, pongo un par de vagones y traigo gente por el eje Ruta 5. ¿Eso estamos lejos de que se concrete? Estamos hoy con una firma que hemos hecho con la Corporación Andina de Fomento para elaborar el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario. Y esto implica tanto la carga como los pasajeros. Eso implica que hay que analizar cuál es la demanda actual, la demanda futura, el estado de las vías, el trazado que tienen, cuáles son las necesidades de inversión que cada uno de estos tramos están requiriendo para tomar las decisiones y a partir de eso empezar a ver cuál va a ser la zona más factible de avanzar tanto en el transporte de pasajeros como en el de carga, ¿verdad? Y ahora sí, te hago la última, que en realidad de verdad que no es un golpe bajo, pero ¿sabes qué? Hoy pensaba y hablaba con alguien y probablemente uno de los legados más importantes que dejó el pensamiento de José Mujica desde mi humilde punto de vista es el tema de valorar el tiempo. Mujica hablaba mucho del tema del tiempo, de lo importante que era no consumir en exceso para tener tiempo para la familia, no vivir para gastar. Y sin ponerte la responsabilidad, tenés en tus hombros la conducción de un ministerio que hoy por hoy le está restando mucho tiempo a la familia de los uruguayos. Sí. Porque el transporte, cuando vos tenés que ir a trabajar y estás en Verdisol y trabajás en el centro y ponés 1 hora y cuarto, y ahí estamos hablando de transporte obviamente de la Intendencia, no te estoy poniendo esa responsabilidad, pero cuando te venís de algún lado del interior y ponés 1 hora y media, 2 horas, estás perdiendo tiempo de tu familia. Ojalá, esto lo digo, insisto, no como un golpe bajo, pero sí como una reflexión. Tal cual. Cuando hablaron de honrar la memoria de Mujica, se pueda mejorar el tiempo para que todos los uruguayos nos movilicemos en condiciones de transporte mucho más modernas y normales, ¿no? Y con calidad, con seguridad, actuales. Totalmente. En eso se está trabajando todos los días y por eso te digo, estamos justamente trabajando para tener los elementos que permitan tomar las decisiones. ¿Es un tema de inversión o es un tema de intereses? No. El interés hoy es convergente de todos los actores, eso es lo más importante que tenemos. Y es un tema de financiamiento que también se está trabajando, ya hemos tenido reuniones con el ministro de Economía, con varios organismos multilaterales que están interesados en acompañar y en financiar, porque también está
están confiando en el país y en las definiciones que vamos tomando. Pero además, una cosa más, nosotros tenemos esa responsabilidad con la gente para que vuelva a transporte público, pero también tenemos una responsabilidad con todo el país en todo sentido. Y nos preocupa y nos desvela muchísimo y nos ocupa. Esa foto del ferrocarril que estoy viendo, que es una belleza, lo mismo que el transporte carretero, implica que ahí hay inversión del país. Ahí hay gurises, tuve la oportunidad de conocerlos, que son egresados de la UTEC. Y la UTEC fue una pelea brazo partido de Mujica, apoyado por buena parte de los intendentes, porque era llevar el conocimiento y la formación al interior del país. Y quienes manejan hoy esos trenes, esas locomotoras con tecnología de primer nivel, del primer mundo, o quienes están operando otros sistemas de señalización, son egresados de logística de la UTEC. Nosotros tenemos en cada obra que vamos a llevar adelante y que hoy estamos honrando, pagando cosas que no se pagaron en su momento, son puestos de trabajo, son empresas nacionales, algunas de ellas consorciadas con empresas. Pone en juego la confianza del país y esta seguridad jurídica que tanto tiempo y que gobierno a gobierno hemos defendido. Y eso también es parte del tiempo de vida de la gente, porque eso es calidad de vida. Me quedaron mil cosas, pero bueno, te vamos a ir invitando en algún otro momento y insisto, ojalá se pueda volver tiempo a la gente. Por supuesto, en eso estamos trabajando.